El Señor les bendiga esta mañana. A mí no me deja de impactar cómo el Señor está pensando en nuestros hijos. Claro que nos ama mucho a nosotros y ha dado todo por nosotros, dio a su Hijo, pero tiene un interés muy especial en nuestros hijos. Así es que cada inversión que ustedes hacen, cada oración que ustedes hacen, cada inversión que hacen los maestros en ellos, el poco tiempo que aquí en la iglesia ellos puedan pasar con ellos, es un tiempo muy valioso y muy especial. No los vamos a dejar sin ese tiempo esta mañana. Si gustan pasar todos los niños acá al frente, vamos a orar por ustedes, pero rapidito, rapidito. A ver, ayúdenme nada más. A ver, ¿me pueden voltear a ver tantito? ¿Ustedes saben que Dios los ama? ¿Sí? ¿Saben cuánto los ama? ¿Sí? ¿Saben que esta mañana les voy a platicar un secreto que va a pasar acá abajo? Ustedes cuando van ahí arriba, alguna vez se preguntan, ¿y allá abajo qué están haciendo? ¿Sí? Bueno, hoy ustedes se van a poder subir, pero les voy a platicar qué vamos a hacer acá abajo. Mientras ustedes allá están recibiendo una buena enseñanza de la palabra, acá abajo nosotros vamos a aprender acerca de ustedes. Órales. ¿Les gusta? Así es que cuando regresen les preguntan a sus papis o a su familia, ¿qué aprendiste de mí esta mañana? ¿Sales? Ahora ustedes, en vez de que los papás les digan, ¿qué aprendiste en la escuela? Ustedes van a ver, ¿qué aprendiste hoy acerca de mí? ¿Le hacemos al revés? ¿Sí? Ok, vamos a orar para que este tiempo sea un buen tiempo ahí arriba y que ustedes vayan con todo el corazón dispuesto a aprender de la palabra. ¿Ok? Padre, te damos gracias por cada uno de los niños que están aquí presentes, Señor. Porque estás estableciendo en su corazón día con día más hambre por ti, un anhelo por conocerte, un anhelo por conocer tu palabra, ponerla en sus corazones y caminar en lo que tú les estás enseñando. Bendecimos este tiempo que tienen con sus maestros. Guíalos, dales la palabra precisa y haz una conexión, Señor, de sus corazones, de tal manera que sean bendecidos a través de sus vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces pueden pasar a sus clases y tienen una tarea, ¿verdad? ¿Qué van a hacer cuando regresen? Les van a preguntar, ¿qué aprendieron de mí? Los adolescentes van a pasar a clases unos momentos y ahorita van a regresar porque sí quiero que puedan escuchar esta enseñanza, así es que gustan pasar rápidamente y ya sus maestros les indicarán en qué momento van a regresar. Okay. ¿Se acuerdan ya tiene mucho tiempo? No me acuerdo en qué fecha fue, pero fue desde el año pasado que aprendimos para qué tenemos hijos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál fue nuestra conclusión de para qué tenemos hijos? ¿Que me ayude? Ay, ¿dónde están? Ajá, ¿para qué? Para dejar una descendencia santa. Ok. ¿Algo más que se acuerden? Yo sé que les estoy pidiendo mucho porque ya fue hace tiempo. ¿Perdón? Para herencia de Dios. ¿Para qué? ¿De este lado quién dijo algo? Para enseñarles a amar a Dios. Concluimos que la palabra dice que Dios hizo uno, de dos hizo uno, porque Él quiere una descendencia para sí. O sea, no para mí. Pensamos, ¿verdad? A veces planeamos, yo estoy teniendo hijos para que cuando sea grande me cuiden. ¿Ok? No se trata de eso. El Señor
bastantes beneficios con los hijos, pero ese no es su propósito. Hoy quiero que clarifiquemos en nuestro corazón, en nuestra mente. La pregunta de hoy es: ¿por qué o para qué educamos a nuestros hijos? ¿Alguna vez antes de inscribir a sus hijos usted se hizo esta pregunta? ¿Sí o no? O cuando su hijo le decía, es que ya no quiero ir a la escuela, pues tenían que tener una respuesta. No, mijito, tienes que ir por qué. ¿Por qué ustedes les dicen a sus hijos que los tienen que mandar a la escuela? Me van a ayudar esta mañana y tenemos unas hojas por ahí. No veo azul. ¿Sí me... Ok. Gracias. Ok. Me van a ayudar con esta encuesta, pero antes de que ustedes pongan la respuesta de la parte de adelante, no la lean todavía, ahorita van a tener tiempo para leerla. Nada más háganme un favor, en la parte de acá abajo, pónganle para qué, pueden poner, o para qué educo a mis hijos, o para qué mando a mis hijos a la escuela. ¿Ok? Y todos lo podemos contestar, tengamos o no tengamos hijos, ya no tengamos hijos en casa, como quiera tenemos una respuesta para esta pregunta, ¿verdad que sí? Ok, sencilla, lo que les venga a la mente, me la puedan contestar. Creo yo que tengo 50 hojas, ojalá que compre, si me ayudan a repartirla. Todavía no lean lo demás, nada más en la parte de atrás abajo le agregan esa pregunta y me la van contestando unos 2 minutos. Todos han de tener pluma, ¿verdad? Porque venimos listos para apuntar. O si no, ponen la respuesta rápido y la comparten, la pluma o el lapicero. Si alcanzan, sí. Si vamos a empezar quizá con todos los papás, y si alcanzan los que son abuelitos y los que están solteros, también nos puedan... No, entonces primero papás, me ayudan primero todos los papás que me ayuden, que tanto papá como mamá puedan tener una hoja. Ok, no le piensen mucho, así nada más lo que han hecho por tantos años, ¿no? Ese es, sí, una. Si tienen ya la respuesta, levantan la mano para yo ir sabiendo cuándo ya vamos terminando. Ok, gracias.
Vamos a sacar escritores de aquí, ya veo, ¿verdad? Ok, ya casi todos tienen su respuesta. Levanten la mano los que ya terminaron de responder esa pregunta. Sí, más o menos. Ok. Si me hacen el favor, esa hojita la mantienen ahí cerquita. En un momento les voy a dar oportunidad de contestarla toda, pero la vamos a hacer a un lado para no distraernos. Gracias. Acompáñenme, por favor, a Génesis 1:26. Hay que escribir la pregunta y poner la respuesta en la parte inferior de la parte de atrás. Ajá. Si no viene la pregunta, es algo, una encuesta extra para nosotros esta mañana. Ok, ya nos pasamos 5 minutos, pero creo que ya casi todos lo tenemos, ¿ok? Génesis 1:26. Nos podemos poner de pie y lo leemos en voz alta. Ok, 1, 2, 3. Bueno, si quieren esperamos a los que nos faltan, porque nos disparamos. Si quieren ponerse de pie, Génesis 1:26, lo leemos todo, bueno, lo leen todos juntos. Ok, muchas gracias. Para todas nuestras preguntas regularmente tenemos que regresar al libro de Génesis, si gustan sentarse, para saber cuál era el plan o el propósito de Dios desde el principio. ¿Ok? La pregunta es, ¿para qué debo educar a mis hijos? Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios formó al hombre, Él tenía un plan. ¿Y cuál fue su plan? Hacer otro que se pareciera a Él. Nos formó pensando en Él mismo y en hacernos que nos pareciéramos a Él. Sabemos que no somos Dios, no somos como Dios, pero como Dios en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Pero sí, Él diseñó que nosotros fuéramos como Él. Entonces, unos versículos más adelante, en Génesis 1:28, ya crea al hombre y le dice, fructifica y multiplícate. Y yo estaba pensando, ¿qué significan estas palabras? Todos pensamos en, cuando nos dice fructifica y multiplícate, ¿en qué pensamos? En muchos hijos. ¿Cuántos se imagina que significa fructifica y multiplícate? Claro, él estaba pensando en sus bisnietos, tataranietos, no crean que nada más, no. Sí está hablando de tener muchos hijos, pero no es solo la esencia de un número de cuántos hijos vas a tener. Es una esencia de fructificar, significa dar fruto, dar algo provechoso, una cosa de utilidad, producir buenos resultados. Cuando usted planta la semilla de mango, van a salir frutos de mango. Usted no puede pedir que un árbol de mango dé un fruto de manzana, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es algo
de lo cual estoy sembrando. ¿A quién nos está diciendo fructifica y multiplícate? ¿A quién? A nosotros, a los papás. ¿Y qué creen? Hay cosas de mí que yo quisiera, Señor, que no salgan en mis hijos. No podrías ahorrarte esa parte en ellos. Y bien orgullosos, ¿a quién se parece? Y nos emocionamos, ¿verdad? Pero hay veces que hay cosas que diga, yo quisiera que se ahorraran esta parte, les iría mejor. Si no salen frutos igual que yo, ¿sí? He tomado malas decisiones, he hecho cosas malas. Y no quisiera que mis hijos pasaran por ahí o tomaran las mismas malas decisiones, pero resulta que solo se pueden dar fruto como la semilla que fue plantada en ellos. ¿Sí? Ahorita hay sueños muy grandes en donde quisiera la ciencia poder escoger y formar niños en un sueño, ¿verdad? Que salgan con tal color de ojos, que salgan de tal color y hasta tanta inteligencia y tanto. ¿Y qué creen? Que Dios diseñó que esta tarea se nos fuera dada porque Él cree que nosotros podemos dar buen fruto. Y entonces nos está pidiendo que nosotros demos fruto que se parece a nosotros. Y la palabra multiplícate significa, ¿qué es una multiplicación? ¿Es una qué? Es una suma del mismo número tantas veces. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Que yo no puedo sumar, no, si yo sumo 134 más 24, ¿esa va a ser una multiplicación? No, yo tengo que sumar el mismo número. Yo tengo que sumar, yo quiero 124 por 42. Yo tendría que poner ¿qué número les dije? 124 42 veces. Y hacer esa suma, esa es la multiplicación. Entonces la multiplicación significa que si a mí me está enviando a multiplicarme en mis hijos, ¿cómo voy a multiplicarme? Tengo que sumar mi esposo y yo juntos tantas veces. Eso significaría multiplicarnos, ¿verdad que sí? Entonces es el mismo número, no puedo modificar. Es el mismo ADN que se va a ir sumando. No hablemos de exactitud, porque qué padre que Dios nos dio variedad, ¿verdad? Pero en nuestra tarea es exactamente el mismo número, lo vas a sumar tantas veces. Y eso es lo que Dios nos estableció desde el principio. Esa es una razón por la que educamos a nuestros hijos, para multiplicarnos en ellos. Y esa es como una tarea, un mandato, algo que Dios estableció desde el principio. Son poquitas palabras que Dios usa para dar las primeras instrucciones, pero son de las más grandes esencias que han de estar bien arraigadas en nuestra vida. Otra razón por la que nosotros debemos educar a nuestros hijos, Éxodo 18:20, está hablando Jetro con Moisés y le está diciendo, mira, esta es tu tarea. Tú tienes que dar el consejo sabio y tienes que enseñar al pueblo. Esta es tu tarea. Y es cuando le dice, escucha mi consejo y búscate a hombres que te ayuden a hacer esta tarea. Pero se imaginan a Moisés teniendo esa gran tarea de enseñarle los caminos del Señor. ¿Alguien pueda leer? Bueno, lo tenemos por aquí. Y enseña a ellos, en otras versiones dice, y enseñar a ellos, hay otras palabras que se utilizan, instruir a ellos, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Esta es la tarea encomendada a Moisés. No solo se quedó con abrir el Mar Rojo, las plagas, sacarlos de Egipto. Esta es en realidad la tarea que Dios quería que Moisés lograra en el pueblo. Ahora,
para lograr esta tarea, al parecer, los papás no estaban haciendo un buen trabajo, porque los papás traían mentalidad de esclavos, traían mentalidad de dependientes, que otros hagan las cosas por nosotros, a nosotros nada más que nos digan qué hacer. Y esa mentalidad había sido programada en ellos por tantos años que eso fue la idea con la que salieron de Egipto. Cuando Dios los saca de Egipto, esa mentalidad que creen que no les sirve para nada, a tal grado que escogen a 12 de los mejores hombres de todo el pueblo, los mandan a la tierra prometida para que chequen y traigan un reporte. ¿Y qué creen que sucede con ese reporte? ¿Cuántos alcanzaron a ver lo que Dios quería que vieran de los 12? Solo 2. 10 fracasaron en su vista. No alcanzaban a tener la mentalidad de Dios, de qué manera fueron a espiar la tierra. No sabían qué reporte tenían que traer, cómo tenían que ver la tierra. Ellos se asustaron, vieron imposibles. Nos pasa, ¿verdad? Dios nos dice algo y no, es que es muy grande, no se puede. Y entonces nuestra mentalidad no está conectada con la mentalidad de Dios y regresamos con el reporte equivocado. Entonces sucede a esa respuesta. Si todos hubieran venido con la misma respuesta, sí se puede, vamos a conquistar, no importa lo que hay allá, el Señor ya nos ha dicho que nos ha dado esa tierra, que nos pertenece esa tierra. Si todos hubieran regresado con esa mentalidad, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que iban a poseer esa tierra? Bien rápido, pero no estaban listos. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan rodando, dando vueltas, a veces nos pasa, hasta que nos caiga el 20, tú sigue dándole vueltas, tú sigue ahí, dejando que pase el tiempo, esperando Dios, que en ese tiempo empecemos a buscar la palabra, a conocer la palabra y nos vaya cayendo el 20 de que tenemos que tener una mentalidad renovada a la manera que Dios piensa y a la manera que Dios ve las cosas. Entonces les da una oportunidad más. Su oportunidad siguiente duró ¿cuánto tiempo? 40 años. Y nosotros diríamos, uy, perdieron un chorro de tiempo. No solo perdieron un chorro de tiempo, ¿qué creen? Que toda esa generación tenía que morir. Porque sus mentes no estaban listas para ir y conquistar. Si ellos bajo esa condición se hubieran ido a enfrentar a Jericó, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Hubieran sabido caminar en silencio dándole vueltas a Jericó? ¿Hubieran creído que nada más caminando iban a conquistar? Estaban lejos de esa mentalidad. Entonces Dios les da una nueva oportunidad y los deja andar dando vueltas y vueltas por 40 años con una sola tarea. Diríamos, qué rico el pueblo lo tuvo. No, su ropa, ¿qué creen que les pasaba? No se desgastaba. Uy, nosotros pues, nos afanamos porque ya se me acabó, ya se me rompió, ya la tengo que lavar. ¿Qué creen que no se tenían que preocupar por su ropa? Y luego, ¿cuánto tiempo nos absorbe la comida en el día? Que voy por el mandado, que tengo que pensar que voy a cocinar, que tengo que tener todo lo necesario, que tengo que tener el dinero, el esposo o la esposa se van a trabajar para tener el dinero, para poder regresar a casa, para poder alimentar a los hijos. Y luego dedícate a hacer la comida y luego dedícate a lavar los trastes. ¿Qué creen? Se brincaron todo, el trabajo, el dinero que necesitaban, el tiempo de cocinar, el tiempo de lavar trastes. Bueno, a lo mejor sí llegaron a lavar trastes, pero se brincaron todo eso y Dios les dijo, miren, no quiero con que me salgan con que están muy atareados, con que no pueden con todo lo que tienen que hacer.
les voy a quitar todas esas tareas. Y si no tienes trabajo, no tienes que trabajar, no se te desgasta tu ropa, no tienes que trabajar para comer, ¿qué vas a hacer? Si nos dijeran hoy ese día, ¿qué vamos a hacer? Ok, pueden pensar en muchas cosas, hay que ver tele, hay que acostarnos a descansar, a lo mejor tiene mucho que no lo hacen. No había teles, no había nada de lo que nosotros podríamos pensar que haríamos. Ahí voy a la alberca, me voy a la playa. Lo que podríamos pensar nosotros no estaba a su alcance, despreocúpense. Les dio una sola tarea. Les dio las leyes, les dio los mandamientos y les dijo, enseñen esto a sus hijos. Lo dice varias veces en el libro de Deuteronomio, y enseñarás a tus hijos. La única tarea que tenía todo el pueblo de Israel, todos, abuelos, papás, tíos, líderes, quien sea, la única tarea que ellos tenían durante 40 años era enseñar a la siguiente generación. Una les tenían que enseñar lo que Dios había hecho, para que creyeran en ese Dios grande. Platícales de las plagas, platícales de lo que les sucedió al ejército, platícales de cómo se abrió el Mar Rojo, platícales de cómo les proveó agua en el desierto, platícales, dales testimonio de estos momentos que yo los estoy pasando, de quién soy yo, enséñales quién soy yo. Y 2, estos son mis mandamientos, así quiero que vivan, enséñales mis mandamientos. Y les decía, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, en todos lados, enséñales mis caminos. ¿Se pueden imaginar ustedes una vida? ¿Qué edad tienen? En 40 años, ¿qué edad van a tener? ¿Ok? Que el Señor por estos 40 años les diga, no hagas otra cosa más que enseñar a tus hijos. En teoría, muchos podríamos pensar, ay, qué padre. Algunos. Otros, ay, qué aburrido. Otros, ay, Señor, dame paciencia. Podríamos pensar tantas cosas. La verdad, si el Señor hoy nos pidiera lo mismo, ¿cuánto tiempo real pasamos enseñando estas dos cosas a nuestros hijos? En el día, en la semana, en el mes, ¿cuánto tiempo real nos dedicamos a enseñarle quién es nuestro Dios y cuál es su manera, su camino, el que tenemos que aprender? De manera real, los estudios dicen que nada más el tiempo de calidad, la mayor parte de los papás no pasan ni 15 minutos en tiempo de calidad diario con sus hijos. Y si le damos una vueltecita a nuestro entorno, podríamos decir, bueno, quizá yo soy la excepción, o quizá está hablando de otros papás, pero tiempo dedicado con mis hijos diario, seguro que pasan más tiempo frente al televisor, frente a sus aparatos, escuchando a otros niños en sus juegos, que el tiempo que directamente yo les estoy enseñando esto. ¿Verdad que sí? No nos estoy regañando. Nada más estoy tratando de que vayamos encauzándonos a entender el corazón de Dios en cuanto a nuestros hijos. 40 años. No tienes otra cosa que hacer más que enseñar a tu generación. Y hazlo bien, porque tú ya ni vas a ver la tierra prometida. Ya te perdiste la oportunidad, porque tu mente no estaba ahí, no supiste creer en mí. Pero yo quiero que a tus hijos les vaya bien. Yo quiero que ellos tengan una mente renovada. Yo quiero que ellos piensen como yo. Yo quiero que ellos me conozcan. Y la tarea para nosotros es esa misma tarea.
Nos dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Tenemos tarea con los nietos? También tenemos tarea con los nietos. Qué especial que nosotros podamos entender este corazón de Dios para nuestros hijos y podamos garantizar nuestra segunda, tercera, cuarta generación. Hoy en día, si ustedes hacen encuestas en las iglesias, ¿cuántos de aquí han permanecido una generación? ¿Cuántos han permanecido 2 generaciones? Ahora, nada más hagamos esta tarea. Quizá mis papás aquí están y están firmes y nosotros, sus hijos, estamos firmes. Okay. ¿Cuántos hijos tuvieron tus papás? A lo mejor soy la primera generación y qué buena oportunidad Dios nos está dando, pero digamos que somos generaciones que mis papás, mis abuelos, alguien supo de Cristo. Si yo pienso en el primero que yo supe que supo de Cristo, pensemos nada más en ellos, ¿no? A lo mejor si soy la primera generación, tengo la oportunidad. Pero si mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos conocieron de Cristo, pensemos de ahí para acá. Se los platico de esta manera. Del lado de mi papá, son primer generación de mi abuelo, para mi papá. Para nosotros ya somos segunda generación. Del lado de mi mamá, de ella, de sus papás, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, fue la primera generación, ¿ok? Que conocieron de Cristo. De ahí para acá, ¿cuántos de cada una de esas generaciones están en el camino del Señor? ¿Todos se logran? Quizá algunos no. Estoy hablando tíos, primos. Pensemos, ¿alguien logra que todas sus generaciones sigan en el camino del Señor? Sí hay quienes. De eso estamos hablando. Estamos hablando de, yo tengo la responsabilidad de garantizar que mis hijos y los hijos de mis hijos y sus hijos, todos estén bien establecidos en el camino del Señor. Por eso Cristo no puede ser una religión en mi vida, tiene que ser tan real que eso es lo que mis hijos y sus hijos van a conocer. ¿Verdad que sí se puede? ¿Sí? Y estamos hablando de la emoción de decir, Señor, te presento a mis generaciones. Hoy en día esto no es muy real. Uno llega aquí, muchos llegan aquí y nos platican, es que mi abuelo conocía, pero pues yo he andado por ahí, apenas quiero estar regresando a los caminos del Señor. Y si yo pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos primos tienes? ¿Cuántos de ellos están caminando en el camino del Señor? A veces ni esa primera generación permanece. Pero el corazón del Señor es mucho, mucho más allá. ¿Okay? Deuteronomio 6, 1 al 3 establece que lo que Dios quiere es que conozcan los mandamientos del Señor para que les vaya bien. Deuteronomio 11, 18 al 21 nos habla de que estos mandamientos deben estar en mi corazón para que yo los pueda enseñar a ellos en todo tiempo. Entonces, la razón por la cual yo educo a mis hijos es para enseñarles quién es mi Dios. ¿Sí? Estamos como, quizá ahí nos vaya a llegar la confusión porque, espérame, aquí no dice sumas, restas, multiplicaciones, ciencias, de español, ¿dónde queda la historia? Todavía no llegamos ahí, ¿sí? La educación, bueno, no me voy a adelantar, vamos a seguir. La primera es para multiplicarme en ellos, para enseñarles los caminos del Señor. 3, para hacerlo como el Señor lo haría. Efesios 6:4 nos dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción
del Señor. ¿Cómo los debemos educar? Como lo haría el Señor. ¿Qué les enseñaría el Señor? Educarlos, en otra versión dice, edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Por eso no debe haber confusión cuando nosotros hablamos de que sus hijos deben ser disciplinados, que deben tener un orden en su vida. No debe haber confusión, porque hoy en día hay mucha confusión en que mis papás lo hicieron mal, abusaron de mí, me dejaron marcas, entonces yo ahora no sé cuáles son los límites que debo o no debo poner en mis hijos y qué expectativas debo tener en ellos o no debo tener en ellos. Dice, edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejo. Y nos enseña la palabra a hacerlo en amor, amar a nuestros hijos y hacerlo bien. Pero ahí es donde ya no ha de haber confusión en cómo los voy a educar, porque el Señor lo haría con disciplina. ¿A poco no se la pasa con nosotros esperando y esperando y esperando que nos disciplinemos en las áreas? Durante Semana de Énfasis Espiritual, un tema que compartí fue acerca de la fe, y hablaba de que la fe sin acción no es fe, no sirve de nada. Y algunos podamos pensar, Señor, es que quizá me tienes en un tiempo de soledad. ¿Y qué creen? Que el Señor le va a decir, no, yo no te tengo en tu tiempo de soledad, pero tú no te has puesto disciplina en mejorar tus relaciones y en hacer amigos. Ese es un ejemplo de la disciplina que Dios está esperando en nuestras vidas y nos va encauzando con mucho amor y nos va llevando. Todas las áreas que nosotros avanzamos en nuestra vida es una aplicación de disciplina en mi vida. ¿Sí? Para lograr un mejor trabajo tengo que tener mejor disciplina en cualquier área que sea la que Dios me haya tenido que tratar. Si yo quiero tener mejores calificaciones, ¿qué voy a requerir? Mejor disciplina en aplicarme, en saber aprender. Si yo quiero tener un mejor trabajo, yo no puedo pensar que sin ofrecer más me van a dar el siguiente puesto. Yo tengo que aplicar disciplina en el área que requiere el siguiente puesto para poder ser bueno para ello. ¿Sí? Entonces dice que con disciplina y consejos. Entonces llevamos tres razones de para qué debo educar a mis hijos. La primera fue para multiplicarnos en ellos. 2, para enseñarles los caminos del Señor. Ayúdenme todos para que los tengamos bien recordaditos. 3, para hacerlo como el Señor lo haría. Ahora, ¿quién debe educar a mis hijos? ¿Alguna vez ustedes pensaron en llegar a la escuela y pedirle chance al director y decir, director, mire, yo sé que usted aquí lo pusieron y que los maestros quizá ya los tienen, pero yo soy el papá de mis hijos y yo quiero escoger al maestro de mis hijos? ¿Alguna vez lo pensaron así? No, ¿verdad? Los eduque quien le pongan. Y así sucede, me dice aquí, nuestra Constitución mexicana nos dice que toda persona tiene derecho a recibir la educación, que el Estado, la Federación, que está hablando, la Federación, Estado, Ciudad, Municipio, impartirá preescolar, primaria, secundaria y media superior. En automático, el artículo 3 de la Constitución se da una adjudicación, la cual nadie protesta, porque nos gusta que hagan las cosas por nosotros. ¿A poco no? Es cómodo. Automáticamente nuestra Constitución mexicana dice, los niños tienen derecho a recibir educación, entonces nosotros, gobierno, la vamos a proveer. ¿Ok?
la Constitución no está basada en principios bíblicos. No le preguntó a la Biblia si estaban escribiendo nuestra Constitución correctamente. Se brincaron a los más interesados, que son los papás. Se los brincaron ahí nada más. Y se adjudicaron esa tarea ellos. Y entonces, desde años atrás, en nuestro país, quien toma el control de qué se les va a enseñar, cómo se les va a enseñar, cuánto tiempo se les va a enseñar, ha sido el Estado. Sí, como buenos mexicanos, nosotros ¿qué hacemos? Pues nos aplicamos. Sí, Estado, tú edúcalos. ¿Sí? Todos aquí, ¿verdad que pasamos por escuelas públicas? Pienso que casi todos hayamos pasado por escuelas públicas. En automático nos dejamos llevar sin cuestionar si era su tarea o no educar a nuestros hijos. Nada más lo dijeron y ok, aquí están, hagan lo que quieran con ellos. Así funciona nuestro México. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de quién debe educar a nuestros hijos? Alguien que me dé una respuesta. ¿Quiénes? Los padres. Ahora, muchos padres nos dicen, no, es que yo lo educo y en la escuela también los mando para que ahí le enseñen. Pues yo podría decir como que en parte sí y en parte no. Sí, la verdad es que vamos a ser su mayor influencia, buena o mala, presentes o no presentes, nadie va a tener más influencia sobre nuestros hijos que nosotros. Pero no quiere decir que pues fue por intención, sino fue porque nacieron de mí y no tienen otra opción, ¿sí? Aún hijos adoptados tienen una influencia muy grande de sus padres biológicos, por no haber estado presentes, sí o no, por el ADN con el que los dejaron. Entonces, todo papá tiene en automático no solo la mayor influencia sobre sus hijos, sino tiene la tarea de ser quienes eduquen. En los versículos anteriores que leímos, desde Génesis a Éxodo, Deuteronomio, ¿a quién le está delegando Dios esa tarea? A los papás. Y enséñalos, instrúyelos. ¿A quién le está diciendo? A los papás. Entonces, los principales responsables de la educación de nuestros hijos somos los papás. A ver, díganse a sí mismos, yo soy responsable de educar a mis hijos. ¿Sí? ¿Nada más mamá? No. ¿Papá también? ¿Parejo o alguien más que el otro? Parejo. Son hijos de los dos y tenemos esa responsabilidad, sin meternos a los asuntos de autoridad y orden de Dios, pero ya los conocemos. La Biblia nos dice que la tarea es de los papás, mas no quiere decir que no nos podemos apoyar en alguien que nos ayude en esta tarea. ¿Sí? A lo mejor yo quiero, mi hijo dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A lo mejor su camino va a ser el camino de la ingeniería o de la música. Bueno, pues yo no voy a ser ingeniero para enseñarle, o a lo mejor no tengo dones musicales y gracias a Dios él o ella sí. Entonces voy a buscar apoyarme en otros para que su educación lo lleve a estar en el punto, al camino en donde él debe seguir, ¿ok? Es válido apoyarnos en otros. Pero antes de llegar a ese punto, me gustó porque cuando... ¿alguno recuerda quién fue el que empezó en la Biblia a crear los primeros instrumentos musicales? Jubal. ¿Y alguien recuerda en la Biblia a quién inicialmente Dios les dio dones de enseñanza? Es que es un tema que no nos interesa mucho. No, ¿qué creen que ahí
desde el Antiguo Testamento, en la tribu de Dan, dice la palabra, dice que les ha dado la habilidad de enseñar a otros, en Éxodo 35-34. Entonces Dios establece a personas y da ideales idóneas, con dones o con ministerios de enseñanza. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Dentro de los 5 ministerios principales de la iglesia hay un don de enseñanza, de ser maestros. Hay personas a quien Dios les da este placer, este deleite, este gusto, este talento, este don, este ministerio de enseñar, que junto con los papás van a ser equipo para enseñar bien a los niños en los caminos del Señor, en lo que el Señor nos manda a enseñarles. Y la palabra nos dice, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es y útil para. Ok, esos 4 conceptos tienen que ver con formar, con mi formación. Y dice que, ¿qué es útil para ello? Toda la escritura. Toda la escritura. Yo quiero saber qué enseñar o qué deben tener mis hijos en su corazón. Dice que toda la escritura. Entonces, ¿quién debe educar a mis hijos? Principalmente los papás, en apoyo con la iglesia, a través de la palabra de Dios. Esos son los principios bíblicos acerca de la educación y la enseñanza de nuestros hijos. Para nosotros quizá hoy, o ya sea de que ya lo sé, por eso lo estoy haciendo bien, o sea, espérame, esto como que choca un poquito con mi manera de pensar y déjame procesarlo, déjame lo mastico para ver si sí estoy de acuerdo o si sí me cae el 20 de lo que la pastora está diciendo. Y es muy válido. Yo les invito, estudien la palabra de Dios y permita que sea Dios mismo quien nos revele estas ideas a nuestros corazones. Que sea Él mismo que implante este anhelo, este deseo que Él tiene para nuestros hijos. ¿Qué incluye una buena enseñanza? Este es nada más para aplicar el ejemplo de que dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Una buena enseñanza, entonces, incluye la palabra de Dios. Y en la misma palabra de Dios encontramos qué nos va a ayudar para que nuestra enseñanza sea efectiva y que sea buena. ¿Cómo enseñaba Cristo? A través de parábolas, que son historias. Hoy en día, de todas las enseñanzas que hemos recibido en iglesia, en la escuela, en todos lados, de las cosas que más se nos quedan tienen que ver con una historia, ¿verdad? Hasta el cine ha aprendido esa clave. ¿Y qué hace el cine? Quiere enseñarnos algo y nos platican una historia. En los últimos años, la televisión se ha dado la tarea de enseñarnos muchas cosas a través de historias. La televisión nos ha estado enseñando los últimos años acerca de tolerar la homosexualidad. ¿Verdad que sí? Si checan ustedes los programas para jóvenes, para adolescentes, implícitamente va el ser tolerantes y esto está bien. ¿Sí? Las novelas se dedican a través de historias a enseñarnos que el matrimonio se trata de amor, y si el amor se trata de sentirte bien, solo tiene que durar mientras sientas bonito.
Y entonces en automático el divorcio es aceptado, ya no tienes que batallar, si ya no te funciona bien, sepárate. Están enseñándonos tantos principios a través de historias, porque nuestra mente lo hace esa conexión, es una buena manera de enseñar. Por esto lo enseñó Cristo a través de su manera de enseñar y a través del Antiguo Testamento, mas sin embargo puede ser mal aplicado. Sí, pero enseñanzas incluyen buenas historias como un ejemplo de cómo la palabra de Dios se traduce hasta la manera en que enseño. No solo que enseño, cómo voy a enseñar. Saben que hoy en día las escuelas han hablado, las reformas desde el 92, han tratado de quitar el enfoque en la memorización de las escuelas. Y han tratado de reubicar, bueno, ya no tienes que enseñar memorización porque toda la información la vas a encontrar. Pero la palabra nos enseña que la repetirás a tus hijos. Y nos habla muchas veces de repetir, de enseñar. Ayúdenme con esto nada más. Cuando ustedes le quieren enseñar a sus hijos a que digan gracias y por favor, ustedes quizás se sienten una vez con ellos, mira, mijito, una persona educada siempre agradece, siempre pide por favor. Y ya, mi hijo, ¡fum!, lo aprendió. ¿Sí? ¿Hasta qué edad les seguimos diciendo, di por favor, di gracias? ¿Cuántas veces les decimos, di por favor, di gracias? Piensen, ¿cuántas veces esa pequeña enseñanza se la han repetido a sus hijos? Y llegan a los 18, 20 años y, hijo, te he dicho que por favor, digas por favor, sea agradecido. ¿Ok? Las cosas no se nos quedan en automático con un clic. La repetición sí es importante. No estoy desechando otras maneras de enseñar, otras cosas que enseñar. Estoy diciendo que la palabra del Señor nos dice que hay que repetirlas y que hay que volver a repetirlas. Hasta hoy en día, ¿cuántas veces le tuvo que decir a sus hijos, tiende tu cama, limpia tu cuarto, para que lo hagan en automático? ¿Números? Lo sigo haciendo. ¿Ok? Las cosas las tenemos que repetir, es importante. De hecho, de todos estos años que han tratado de sacar la memorización, ahora los últimos estudios educativos están tratando de regresar a la memorización. Porque no hay manera, un músico no puede aprender un instrumento sin haber memorizado conceptos, ideas, funciones entre los dedos y el cerebro. O sea, hay cosas que se tienen que repetir y aprender. Y es la única manera que al final se me va a quedar. No es malo. A través de él, ejemplo. Vimos en uno de los versículos que primero tengo que tenerlo yo para que lo tengan ellos. Y ahora hay muchas personas allá afuera que están enseñando a mis hijos y no tienen ejemplo en su vida que trascienda para tener la autoridad sobre nuestros hijos. Sin embargo, creemos que es válido y que no hay problema y que mi hijo va a saber procesar. ¿Qué creen que no? Esos son los ejemplos que les estamos ofreciendo y con esos ejemplos son los ideales que ellos van a tener, a los que nosotros los expongamos, a los ejemplos que nosotros les permitamos en su vida, van a ser la línea que ellos van a querer seguir. Ustedes chequen a los chicos, ahorita están los adolescentes aquí, pero los de prepa, ¿cuántas cosas no regresan pensando y diciendo de sus maestros de la prepa? Que ahora esta filosofía, que la Biblia está mal, y que entonces esto, y que piensa aquello, y que creen, se dan la tarea de criticar tanto acerca de la Biblia, la cual nunca han leído. ¿Por qué? Porque su ejemplo, su maestro lo hizo.
nada más. Pero nosotros como papás somos quienes los estamos llevando a esos maestros. ¿Sí? Nosotros los inscribimos en esas escuelas, nosotros somos quienes nos ponemos, mira, al maestro, o sea, en automático, los estamos poniendo ahí para que ellos aprendan de estas personas. Entonces, el ejemplo es bien importante en la enseñanza de nuestros hijos. Y eso solo como algunos ejemplos de cómo llevar el que la palabra es indispensable para la educación de nuestros hijos. Es lo esencial, es lo principal, es lo que queremos que ellos tengan. Y después nos enfocamos, las primeras escuelas que se abrieron, el propósito de ellas era para enseñar a los niños a leer. ¿Y qué fue el primer libro impreso? La Biblia. ¿Qué querían esas escuelas que los niños aprendieran a leer? La Biblia. Hasta ahorita no hay libro más poderoso que la palabra de Dios. Para eso se abrieron las escuelas. Para eso pusieron a maestros. Para que mis hijos supieran leer. De ahí le agregamos matemáticas y ciencias y tantas cosas que se nos han ocurrido meterle, y cada vez queremos meterle más y más y más y más contenido. Ahorita las escuelas tienen que ir tan rápido que en los últimos años los estudios dicen que de los 6 años que uno va a la primaria, solamente aprendemos el 5% del 100% de lo que nos enseñaron. Si lo hacemos así, a mí es bien fácil hacer las matemáticas. 20 horas a la semana. Ya le contamos los 200 días del año. Por 6 años de primaria, 1,200 días. ¿Por cuántas horas diarias? 1,200 por 6 son 7,200. No, 6. ¿Sí? 1,200 ¿qué? 7,200, 72,000 tendrían que ser, ¿no? Horas. Alguien que traiga calculadora. Ok. Por .05. 72,000 por .05 es. ¿Cuánto? 360 horas. Entre 6 días quedamos, 6 horas al día, entre 6. 60. Entonces, miren, evitémosle 6 años de primaria y mandémoslos 60 días a una eficiente enseñanza. Y van a aprender lo mismo. Así sucede en nuestro sistema. Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros tenemos con claridad qué queremos que aprendan, cómo lo deben aprender y buscar que sea la mejor manera, ¿sí? No tenemos la necesidad de que vean tanto contenido para que no se les quede nada. No tenemos la necesidad de exponerlos a las personas equivocadas para que confundan la mente de nuestros hijos, ¿sí? Y sí, no todo va a ser bonito para nuestros hijos. No nos conviene, de hecho, que para nuestros hijos digamos, lo voy a mandar a la escuela cristiana nada más para que no tenga malos compañeros. No es suficiente esa idea. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de cosas difíciles nosotros aprendamos. Sí tenemos que aprender a través de relaciones difíciles. Sí tenemos que saber que hay un mal, mas no lo voy a instruir. La palabra nos enseña, no les enseñes los caminos de los mundanos, de los que están ahí afuera. No se los enseñes, nos dice la palabra. Mas nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a casa, prende la tele. Ya estuvieron 6 horas con todos sus compañeros enseñándoles los caminos equivocados y les agregamos la tele y les agregamos esto y les agregamos aquello y no nos enfocamos en lo que el Señor nos está pidiendo que nos enfoquemos.
Sí, yo no estoy hablando de aligerarles y que tengan una vida perfecta y bonita y suave. No, qué bueno que tengan dificultades en la vida. Qué bueno que tengan retos de aprendizaje en la vida. Todo eso nos va a ayudar a ser formados. Las mejores áreas en nuestra vida quizá fueron las que más nos costaron que Dios formara en nosotros. Sí, esas cosas no se las traten de evitar ni se las traten de quitar. Aprovechen todos ese tipo de retos, pero tengan un enfoque correcto en la educación de nuestros hijos. Tengamos un enfoque correcto. Conectemos nuestro corazón con el corazón de Dios para la educación de nuestros hijos. Pensemos con claridad cuántas horas los expongo, para qué los estoy exponiendo, qué necesidad, lo puedo hacer de otra manera. Esta es la única manera para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie esta tarde. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle, Señor, yo quiero tener ese corazón, esa dirección, esa instrucción de parte tuya para con mis hijos. Quiero conectar mi corazón con tu corazón y quiero pedirte perdón si a lo mejor hasta ahorita no lo he hecho correctamente. Si a lo mejor no he tomado las decisiones correctas, si a lo mejor incluso lo he hecho equivocadamente en mi propio carácter. A lo mejor mi propia persona es quien les ha dado un mal ejemplo. A lo mejor no he tenido la paciencia necesaria para hacer las cosas bien. Quizá lo he hecho con enojo, quizá lo he hecho en mi propia carnalidad. Señor, ayúdame a tener esa conexión con tu corazón. Y entonces vamos a permitir que el Señor nos vaya infiltrando en nuestro corazón la manera correcta, el propósito correcto para poder nosotros educar a nuestros hijos. Ahora voy a pedir que en sus propias palabras esta instrucción que les he dado lo puedan hacer ante el Señor. Señor, Padre eterno, gracias porque nos has dado la oportunidad de rodearnos de personas a las cuales, Señor, podemos educar. Son personas tuyas, Señor, son nuestros hijos. Ayúdanos a hacer un buen trabajo, Señor. Perdona toda la carencia, Señor, la falta de interés, la lejanía que hemos puesto en ellos y barreras. También, Señor, la ausencia que hemos tenido, Señor, no solo con ellos, Señor, sino del conocimiento de tu palabra en nuestros corazones, y que lo que hemos impartido a sus corazones, Señor, han sido consejos del mundo, han sido tradiciones, han sido, Señor, solamente frases populares, dichos sucios. Señor, perdónanos. Nos queremos comprometer. Queremos transferir tu palabra, queremos ser transmisores